viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema central de los martes, ministerios prácticos. Y no quiero pasar sin antes recordarles que la decisión de estar enseñando ministerios prácticos es porque usted, mi hermano, y yo hemos sido llamados. Amén. Hemos sido escogidos, hemos sido llamados para cumplir una misión en cada uno de los lugares donde Dios nos ha sembrado. Entonces, nosotros empezamos el año pasado, en abril, hablando de Romanos 12, del 6 al 8. Allí hay 7 dones que se llaman dones ministeriales o dones motivacionales o dones de servicio de ayuda. Allá está profecía, allá está enseñanza, allá está el don de servicio, allá está el don de presidir, el don de dar con liberalidad, el don de hacer misericordia, el don de exhortar. Fíjese que no le estoy hablando de los 5 ministerios, no le estoy hablando de los 9 dones del Espíritu Santo, sino de ministerios prácticos. Hay personas que Dios las llamó a enseñar, otras a presidir, otras a exhortar, otras a servir. Y allí estamos cada uno de nosotros. Dios sabe cuál es nuestra posición. Pero después aprendimos, después de que vimos cada uno de esos, que para poder fluir en esos dones de servicio o ministerio de ayudas, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Y aprendimos 3 cosas del Espíritu Santo. El sello, el día que tú y yo dijimos, te aceptamos, Señor, como Señor y Salvador de nuestras vidas. Sí, sello. Después aprendimos que necesitamos todos los días la llenura del Espíritu Santo y que también está el bautismo del Espíritu Santo. Luego continuamos y vimos que servirle al Señor paga. Cuando estemos en las bodas del Cordero, los que han estado sirviendo recibirán unos galardones, unas recompensas. Ya estudiamos las coronas, la corona de justicia, la corona de vida, el galardón, el que nuestro nombre esté escrito allá en una piedrita blanca. Pero ¿para qué vamos a recibir esas coronas, esos galardones? Para ponerlos a los pies del Padre Celestial. Después estuvimos aprendiendo y vimos un ejemplo, Eliseo. El hombre y la mujer de Dios que van a servir en esos dones necesita pasar por 4 lugares: Gilgal, Betel, Jordán, Jericó y Jordán. Gilgal, quitar todo lo que no le agrada a Dios de nuestras vidas. Betel, casa de oración. Jericó, fuerza, fe de que podemos derribar con fe las murallas. Y Jordán, comunión. Por allí debemos pasar todos los que queremos servirle al Señor. Después aprendimos que tenemos que ser mayordomos fieles, servidores fieles, porque no le servimos al Señor a la carrera, llegamos y a ver cuál es la... No, con excelencia, como a Dios le agradan las cosas, de calidad.
Siempre dicen los niños en el colegio, yo quisiera estar con mi mamita y mi papito. Y entonces decimos que no se trata de la cantidad del tiempo, sino de la calidad. Y así tenemos que servir a nuestro Padre Celestial, mayordomía. Luego aprendimos que hay un hombre y una mujer de Dios. Y vimos las características del hombre y la mujer de Dios. El hombre fuerte, la mujer rodea a su varón. Dios ha dado características. Y ayer lo decía la maestra, no pelee con lo que está escrito en la palabra. La cabeza es el varón. Usted no pelee, aprenda a sujetarse. Porque Él la va a guiar y va a guiar a sus hijos con amor, con cariño, porque ha aprendido a depender de su Padre Celestial. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y empezamos hace como 2 meses y medio, 3 meses, madurez espiritual. Y me quieren recordar qué dice la cita de 1 Corintios 3:6. Ah, muy bien, Laurita, ¿cómo es? Muy bien, Matilde. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Se acuerdan? Memorizamos eso, porque madurez espiritual se trata de crecer, madurar y dar fruto. Y fruto que permanezca. Eso es ministerios prácticos, eso es ministerio de ayudas. Y entonces aprendimos que la persona, el hombre y la mujer de Dios que va a servir al Señor aprende a fluir en amor. Y fluir en amor es perdonar. Perdonar a la persona que me ha ofendido. Pedir perdón y perdonarse. Aprendimos esas 3 cosas. También hemos aprendido que la madurez espiritual nos enseña a ser fieles. Fieles en el diezmo, fieles en el tiempo que tenemos para orar, para leer la palabra, para venir y congregarnos. Luego estuvimos aprendiendo que una de las características del maduro es la diligencia y la paciencia. Muy bien. Paciencia y diligencia. Y luego estuvimos viendo que un siervo que es maduro ora, alaba y adora. Y vimos por qué teníamos que alabar por lo que Él hace y adoramos por lo que Él es. O sea que cuando mi hermano Henry nos lleva los domingos, los martes y jueves a entrar por los atrios, a pasar al lugar santo y permanecer en el lugar santísimo, y Él empieza con la adoración, le está diciendo y le estamos diciendo: Papito Dios, Abba Padre, Papito Dios, te amamos porque tú eres nuestro Padre Celestial, tú eres nuestro Hacedor, tú eres el gran yo soy, tú eres nuestro Redentor. Y entonces usted vuelca en esas canciones de adoración que son como suaves, ese amor. Y usted tenía problemas allá, le venía doliendo el reuma, el moquillo, pero usted llega y cuando se da cuenta, usted está levantando las manos, entonces ya no le duele. Usted está abriendo su boca y entonces ya no tiene esa tos que lo ahogaba. Acá nos ha pasado, ¿cierto, Henry? Henry pasa y al rato dice: ve, yo estaba que no podía ni cantar. Al pastor también dice: yo venía que no sabía si podía predicar. Pero aquí vemos los milagros, en esa adoración.
¿Por qué se los digo? Porque hay personas que no han entendido, llegan tarde, no, yo no llego ahorita a la alabanza y a la adoración porque es que no me gusta cómo canta Henry, cómo canta Blanca, cómo canta, no me gusta cómo toca Gerson, no me gusta todo. Entonces se perdió porque es ministrar el corazón de Dios. Entonces, un hombre y una mujer de Dios es maduro espiritualmente cuando ora, alaba y adora. Adoramos por lo que Él es y alabamos por lo que Él hace. Amén. Hoy vamos a empezar un tema que me gusta mucho, no sé cuánto nos vamos a gastar. La guerra espiritual demanda ser maduro espiritualmente. Y es que cuando tú y yo le dijimos al Señor Jesucristo que lo aceptábamos como Señor y Salvador, fíjese que siempre van esas dos palabras, Señor y Salvador. Hay iglesias donde solo les enseñan la parte de la salvación, Él es tu Salvador. Y entonces vemos hijos e hijas de Dios arruinados, enfermos, que viven tristes, desilusionados, con hogares destruidos, y es que se les olvidó el otro pedacito. Él es el Señor de nuestras vidas, de todas las áreas, de nuestra área familiar, de nuestra área afectiva, de nuestra área sexual, de nuestra área económica. Entonces, ustedes cuando lleven a las personas a hacer la oración de fe, es para que lo reciban como Señor y Salvador. Una gran diferencia. Segundo, ustedes ven, aquí oramos por las personas, pero nosotros no los obligamos a hacer la oración de fe. Cuando ellos vienen, hay personas que dicen, yo quiero pasar adelante. Y ustedes los han visto, han hecho su oración de fe. Mientras ellos toman la decisión, oramos por ellos, los abrazamos, los acompañamos, como pasó con Ingrid. Ella dará su paso y sus niños darán su paso, Valerie y Johan. Ellos darán su paso en su tiempo. Todos tenemos un día, pero no les torcemos el brazo para que pasen aquí adelante. Oramos por ellos. Y qué rico que mi hermana está pendiente de la persona que necesita una oración. Eso es hermoso. Yo no conozco la primera persona que le diga, voy a orar por tu vida, y diga, no quiero, nunca me ha pasado. No me ha pasado en 35, 40 años. Guerra espiritual. En el maduro, entiende que tú pasaste a ser parte de la familia de Dios. Guerra espiritual implica que pasaste a formar parte de los escuadrones del ejército de Dios. Así como dice la palabra que hay principados, gobernadores, huestes de maldad, que es un ejército, así como conocemos el soldado, el sargento, en las manos del Señor hacemos parte de su ejército. El día que tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, a mí me daba miedo cuando yo empecé en los caminos del Señor. Estaba en la universidad, tenía 21 años cuando empecé en los caminos del Señor. Me daba miedo cuando un hermano se caía, un joven, pues en ese momento eran todos jóvenes. Yo salía despavorida, aún siendo bebés espirituales. Siempre nos ha gustado orar, ¿no? Y ser parte de los grupos de intercesión. Era como el año 2001. Y íbamos los sábados a orar. Y tuve la mala idea de poner las manos sobre una mujer, porque tú no sabes qué estás haciendo. Y la ley del contacto.
Nadie veía, yo sentía que me estaban ahorcando. Pasó 20 minutos hasta que terminamos de orar por ese grupo de personas. Aprendí que no tenía que estar tocando así a las personas a la ligera. Yo cogí un espejo y yo me miraba, yo sentía que me habían estado ahorcando. Más miedo. Y cuando reprendían y saltaban y brincaban, yo le decía a mi esposo, no, yo con esto no puedo, no. Hasta que aprendí al lado del pastor Oscar a enmudecer, a reprender y a ver la gloria de Dios. Entonces hay maneras. Lo importante es que no te asustes, que sepas que el día que tú le dijiste al Señor, te acepto como Señor y Salvador de mi vida, pasaste al ejército, a los escuadrones de Dios. Vamos a ir, Samuel, primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Por favor, Henry, le pasas. Isabel, vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan, versículo 14 y 16. Acuérdense que les dije a los niños que los martes vamos a estar con ellos también, así como lo leen. Hermano Luis, Zacarías 4:6, la parte B. Amor, Efesios 6, del 10 al 18, dejemos ahí. Hay unos aspectos importantes en la guerra espiritual. Y lo primero, que es lo que nos va a leer Samuel, es que nosotros como hijos de Dios debemos conocer bien al enemigo. Debemos saber que este mundo le pertenece. Él es el príncipe de este mundo. Usted tiene que tener eso claro, porque usted pelea desconociendo. Entonces vamos a ver qué dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Gracias, Samuel. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, lo dice muy claro. Sabemos que somos de Dios, coma. Muy bien, hiciste bien ahí el descanso. Y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, tenemos que tener claridad. Como hijos e hijas de Dios, tenemos que conocer bien al enemigo. El mundo entero está bajo su dominio. Incluso hay otras citas donde dice que Él es el príncipe de este mundo. Vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, y vamos a leer versículo 14 al 16. Juan 17, 14 al 16. ¿Listo, Isabel? Ponte de pie. Sonido. Y yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque yo no soy del, ¿Por qué no? porque no son del mundo,
como tampoco como yo soy del mundo. No ruego que le quitéis del mundo, sino que le guardes de mal. No son del mundo, como tampoco soy del mundo. Yo soy del mundo. Jesús dice, yo no soy del mundo. Sus hijos, sus hijas, tampoco son del mundo. Estamos aquí, pero no somos de ellos. Segundo, entonces, como hijos e hijas de Dios, tenemos que aprender a conocer al enemigo. Nosotros no somos de este mundo. Y el príncipe y este mundo está bajo la potestad del enemigo, llamado Satanás o el diablo. Al enemigo no podemos enfrentarlo en una condición humana, en nuestras fuerzas. La lucha en la guerra espiritual es en el espíritu. Vamos a ir a Zacarías, capítulo 4. Permítame, llego allá. Zacarías 4, 6. Listo, mi hermano. Zacarías capítulo 4, versículo 6. La parte B. Dice así la palabra del Señor: no con ejército, ni con fuerza, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Ese espíritu está escrito con E mayúscula o con E minúscula. Déjeme, le leo esa misma porción, gracias Luis. Esa misma porción en Nueva Traducción Viviente. Entonces, Zacarías 4:6. Entonces me dijo el Señor, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No es en tu fuerza, no es en mi fuerza. Por eso me voy a permitir tocar un tema de ayer del ayuno. A veces pensamos que si oro 40 días es en mi fuerza y yo voy a torcerle el brazo a Dios. No, no es en mis fuerzas. Puede que una persona venga hoy al ayuno y venga con ese corazón dispuesto y entienda la palabra, se le cae la venda, se le caen las escamas, se destapa el oído, se transforma ese corazón de piedra en corazón de carne y recibe inmediatamente. Porque no es en nuestras fuerzas, sino en el poder del Santo Espíritu de Dios. Guerra espiritual es conocer el enemigo y segundo, entender que no es en nuestras fuerzas, es con su Santo Espíritu. Entonces nos han enseñado a lo largo de los años que entre más ayune, entre más hambre pase, entre más voy a hacerlo mejor. No. Y entonces colocamos cargas sobre algunos hermanos que sufren de hipoglicemia, de diabetes, de hipertensión, porque es que yo no puedo ayunar. Hace muchos años, yo creo que les conté, estaba en la oficina en otro hospital más hacia el norte y le había compartido una compañera de la oficina que fumaba con el que, ¿cómo es que dice uno? Con el que terminaba pagando, prende el siguiente.
el cigarrillo, o sea, termina y ahí mismo arranca. Y ella llegó y me dijo, un día le dije, te invito al ayuno. Me dijo, ay, bueno, yo te quiero preguntar una cosa, ¿yo puedo hacer ayuno de cigarrillo? Y yo le dije, el día que tú quieras dejar de fumar, puedes dejarlo de hacer. Ese día no volvió a fumar. Ya, desde ese día. Es la actitud del corazón. Yo algunos hermanos, porque me ha pasado cuando vamos o cuando estamos en retiros o cuando estamos en los campamentos, que estamos en ayuno y se me caen. Tomamos la atención por el piso. Por favor, traigan un vasito con agua con azúcar, los hipoglicémicos o los diabéticos. Y entonces se ponen a llorar. Me acuerdo la pastora, la mamita de Clarita, Josefina. En un campamento ella lloraba. Hermana, yo ya no puedo ayunar. Yo le dije, pastora, ¿quién te dijo que esos horarios así de extensivos, cuando se inyectan insulina, cuando ellos tienen que comer? O si no, la insulina hace unos estragos, porque es peor la hipoglicemia que se baje o la hipotensión. ¿Es peor? Sí. ¿O no, enfermera? Es peor. Entonces no vamos a poner esa carga porque de eso no se trata. Lo vamos a ir aprendiendo, ¿bueno? Entonces lo primero, conocer al enemigo. Ya nos leyó Samuel, 1 de Juan 5:19. Este mundo está dominado por el maligno. Ya nos leyó Isabela que nosotros no somos de este mundo, que Jesús mismo decía, yo no soy de este mundo, solo oro para que los libres del mal. Ya estamos aprendiendo como segundo que no es en nuestras fuerzas, es en el Santo Espíritu. Y nos lo leyó Luis en Zacarías 4:6. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a leer un pedazo largo desde el 10 hasta el 18. Amén. Yo sé que ustedes conocen esta porción, pero escuchémosla. Amén. Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Dice la escritura así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Dice que hay unos principados, unas potestades, unos gobernadores y unas huestes. Más adelante vamos a aprender la diferencia de esos 4 grupos, ¿ok? El Señor también tiene su ejército, sus ángeles, sus arcángeles, querubines y serafines, y nos tiene a nosotros. Lo importante es discernir
que existen esas potestades, esos principados, esos gobernadores de las tinieblas, de esas huestes de maldad. Cuando las estudiemos vamos a aprender y vamos a ver por qué a veces en una cuadra hay puros bares, en otra cuadra hay casas para la promiscuidad, cómo hay cuadras especiales, como un presidente como el de Colombia tiene algo que se ha ofrecido espiritualmente en fuerzas malignas y en oscuridad. Y entonces uno empieza a entender qué es lo que está pasando. Pero bueno, poco a poco lo vamos a estudiar. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 10. A la altura del versículo 3. Segunda carta a los Corintios, versículo 3. Capítulo 10:3. Versículo 3. Dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, pónganle cuidado a este versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La guerra espiritual empieza aquí, en la mente. Si le damos la ligereza a la loca de la casa, la guerra espiritual empieza aquí. Mire, hermano, usted puede ir a hacer una visitación, usted puede hablarle a la persona, pero si la persona está convencida que le hicieron un maleficio, que le pusieron un muñequito, un chucky, que le están chuzando con un alfiler, y sigue insistiendo en eso, ¿qué dice? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Por eso yo les he dicho, cuando vamos a ir a orar por una persona que está enferma, cuando vamos a ir a orar por una persona que dicen que está endemoniada, si usted primero no hace la EPS espiritual, enseñar, predicar, usted no hizo nada, porque son argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Yo me acuerdo que muchos años atrás fuimos a visitar con mi esposo una persona que estaba enferma de un cáncer en el riñón, y ellos estábamos orando, compartiéndole la palabra. De algo me he de morir. Mi papá se va a morir de ese cáncer. Yo no sé para qué nos invitaron, la verdad. Yo no lograba entender por qué. ¿Y de qué se murió? De ese cáncer urinario. Yo he visto sanidades. Cáncer gástrico, metástasis grado 4, con exámenes y luego con los mismos exámenes totalmente sanos, para la gloria de Dios. Los milagros que yo he visto, muchísimos, pero cuando la persona aquí en la mente dice: me voy a morir de eso, es que yo sé que yo me voy a morir, se muere. Por eso la guerra espiritual dice: derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia
de Cristo. En traducción lenguaje actual dice, y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Dios. Dios nos dé la sabiduría. Ayer decía la maestra de educación cristiana que tenemos que aprender a trazar la palabra. Lo dijo yo en 3 momentos, lo tomé, aprender a trazar la palabra, a enseñar desde lo cotidiano, desde lo que la gente entiende, desde lo que la gente conoce. Dios nos dé esa sabiduría de lo alto para poder llegar y que estas personas que no han conocido o que han rechazado el Evangelio puedan recibirlo, lo puedan aceptar y puedan ser transformados en su manera de pensar. No es fácil. Este tema me gusta a mí mucho, guerra espiritual, pero empieza aquí. Como la persona habla, como la persona confiesa. Hace como 20 años yo decía, ay, amor, me da miedo. Me da miedo que a un amigo, a Eduardo, le pase esto. Me da miedo. Y me dijo un día mi esposo en el carro, mujer, ten cuidado cómo hablas. Tú no te estás dando cuenta, pero tú muchas veces hablas y expresas temor. Ten cuidado. Yo le dije, es que no me alcanzo a dar cuenta. Entonces una mañana orando le dije, Señor, recuérdame cuando esté hablando, que cuando salga esa palabra, tengo temor, tengo miedo, para cambiarla, Señor. No quiero seguir hablando mal. Y entonces después de que mi esposo me dijo, ten cuidado, le oré al Señor para hablar bien, porque mal decir es hablar mal. Y yo expresaba miedo, temor, porque de pronto pensaba en una persona, pensaba en un amigo, en un compañero de la oficina, y entonces yo era, es que tengo temor, es que tengo miedo. No, mi esposo, no más. Ten cuidado como estás hablando. Y yo dije, no, es que no me alcanzo a dar cuenta, se vuelven como muletillas. Y yo le dije, Señor, ayúdame a ser consciente de qué estoy hablando, porque la guerra espiritual empieza en la mente. Y a veces hablamos y no nos damos cuenta. Vamos a dejar hasta ahí, porque esto lo vamos a ver cada numeral con mucho cuidado. Porque para nosotros es fundamental como creyentes, como hijos e hijas de Dios, entender en qué consiste la guerra espiritual. Amén. Póngase sobre sus pies. Hermano Henry, ¿podemos cantar ese de la fidelidad? Dios es fiel. Y yo sé que Él nos va a ayudar en esto que vamos a empezar. Porque si le ha permitido, nos ha permitido a mi esposo y a mí llegar hasta aquí 16 meses después, y ya hemos visto todas las bases. Este es un peldaño más alto, hablar de guerra espiritual. Y si hoy estamos aquí, después de 16 meses, es para algo. Para algo. Y vamos a estudiarlo con mucho cuidado, nos vamos a entrenar para poderlo hacer de la mejor manera. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Yo sé que si estamos hoy aquí es porque Él lo ha permitido y quiere que lo hagamos de manera excelente. Gloria a Dios. Yo vamos a adorar al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Sí, Señor. Señor, tú nos has permitido llegar hasta acá. Yo te doy gracias, Padre. 16 meses en que nos hemos empezado a preparar.
en ministerios prácticos, porque tú nos has escogido, nos has llamado y nos estás preparando. Sabemos que no lo podemos hacer solos, sino con la ayuda de tu Santo Espíritu. Sabemos que tú eres fiel, tú eres el Emuná, Dios fiel. Quita de nuestras vidas cualquier temor, cualquier tapujo que nos impida recibir la bendición y llevar la bendición. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Yo lo sé, Señor, te doy gracias. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Señor, quítate Te alabamos. transforma corazones de piedra en corazones Es de grande. Pruébanos con tu diestra de justicia. Prepáranos, Señor, y envíanos, Señor. Incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Señor, te damos gracias. Grande es tu fidelidad. Bendito tu nombre, Señor, aleluya. Grande es tu fidelidad, Señor. Te alabamos, Rey, en esta noche, aleluya. Señor, te damos gracias. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.